Buenos días, bienvenidos al Defensor del Televidente del Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes del Canal 1. Ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión desde este espacio y a construir un mejor canal o a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, del correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. En varias emisiones habíamos prometido profundizar en temas como los derechos de autor y de transmisión en la televisión colombiana. Y también hablar acerca del manejo de las exclusividades. Un ejemplo claro en esta materia fue la reciente transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol en la televisión colombiana, puesto que no todos los canales pudieron ser, digamos, artífices de la transmisión de todos los partidos, porque un proveedor de señal satelital compró esos derechos en Colombia. Uno de los retos que enfrenta la televisión colombiana es esa competencia directa con las plataformas digitales que en el manejo de derechos de autor y en exclusividad se tornan cada día más complejos. ¿Cómo avanzamos en este sentido? ¿Qué pasa con los derechos televisivos cuando sus poseedores extienden su señal a plataformas digitales? Y otros temas que ustedes nos han propuesto a través de nuestro correo electrónico. Durante estos 30 minutos queremos hablar sobre cómo se maneja la exclusividad y los derechos de autor en la televisión nacional, porque ustedes lo pidieron. No olviden nuestro correo donde nos pueden proponer esos temas o preguntas al respecto. Para hablar de este tema, esta mañana nos acompañan César David Useche, especialista en Derecho del Entretenimiento, es asesor de la industria musical y audiovisual, así como asesor del Sistema de Medios Públicos RTBC. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y está también con nosotros Ricardo Ballesteros, abogado con especialización en Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías, además de consultor en Propiedad Intelectual. Buenos días. Mario, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también durante el programa nos acompañará Luis Ángel Madrid, director de la especialización de Propiedad Intelectual de la Universidad Sergio Arboleda, y Ernesto Orozco, ingeniero y miembro de la Junta Nacional de Televisión ANTV. Pues bien, bienvenidos, pero queremos comenzar escuchándolos a ustedes, nuestros televidentes, para saber qué percepción y qué perspectivas tienen en este tema aquí en las calles de nuestro país. Escuchemos. ¿Usted sabe qué son derechos de transmisión en televisión? Son los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor. No sé. Sí, lo que le asiste a las empresas para poder hacer uso de la televisión. Bueno, lo que las cadenas de televisión se rigen para poder transmitir, considero yo, no sé. Uy, no, ni idea. No, la verdad no tengo idea. O pues no, o sea, te podría dar una idea de lo que creo que es, pero no, realmente no sé qué. ¿Qué sería? Pues los derechos que nosotros tenemos como televidentes frente a lo que queremos ver, de pronto. Pues son los derechos que adquieren algunas programadoras para poder traer partidos, reinados, series al país, creo yo. Muy bien, como se ve, los televidentes que nos escribieron para hablar de este tema acertaron, ¿verdad? Necesitábamos hablar de este tema para que las teleaudiencias conozcan primero qué es y después tomen posiciones ante esta circunstancia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, derechos de transmisión y derechos de autor en la televisión colombiana? Bueno, aterrizado al mercado de la televisión, estamos hablando de aquellos derechos que tendría un canal para poder emitir o transmitir estas sintonías a través de su onda radiodifundida. ¿Qué quiere decir esto? Es un derecho exclusivo que puede obtener el canal para poder hacer un uso y poder captar público a través de los contenidos que puede estar desarrollando. Escuchamos siempre esa expresión es inseparable, ¿derechos exclusivos o hay derechos que no son exclusivos? Bueno, la exclusividad siempre va a estar en cabeza del titular de estos derechos. Entonces, cuando hablamos de exclusividad tenemos que mirarlo desde dos parámetros, parámetro tiempo y parámetro región. Es muy importante saber
cuando hablamos de exclusividad, ¿en qué lugar vamos a estar nosotros centrados o hablando de, por ejemplo, es muy usual que en los canales y en las transmisiones tengamos geobloqueo, es decir, estamos hablando solo para el territorio colombiano. Cuando hablamos de tiempo, pues estamos hablando de las limitaciones en el tiempo que podría llegarse a generar por el uso de estas transmisiones. Muy bien, derechos de propiedad intelectual, Ricardo, y derechos de transmisión, ¿hasta dónde llegan unos y hasta dónde llegan otros? ¿O desde dónde comienzan los otros? ¿Desde dónde comienzan? Bueno, están incluidos, o sea, el derecho de comunicación, el derecho de transmisión es un derecho que está dentro de la propiedad intelectual. Aquí, digamos, como colocando el ABC de la propiedad intelectual y del derecho de autor, está un principal derecho que son los derechos conexos, y allí está involucrados de los organismos de radiodifusión. Ellos como tal y los demás titulares de derechos, para no nombrarlos y encaminarnos en lo que está hoy esta entrevista, es ese derecho que tienen estos organismos para los efectos de la comunicación de sus contenidos. Ya podemos hablar al respecto de sus contenidos, y esa transmisión está por todos los fines o los medios conocidos o por conocer, desde los medios inalámbricos, el cable y hoy en día pues la tecnología, la internet. Muy bien, entonces la televisión está en relación con un mercado, la televisión es una industria, la televisión está inmersa en un mercado mayoritariamente, por supuesto que la televisión pública no está cobijada por ello, pero está en un mercado. En esa lógica de mercado, los canales ¿están en la obligación de comprar derechos, de adquirir derechos, o no siempre pasa eso? En esa dinámica de mercado, sí. Es decir, en la dinámica donde hoy se construye contenido y hay una titularidad de ese contenido, conlleva necesariamente que ese titular ofrecerá en el mercado, en las bolsas de negociación que tiene la industria en diferentes escenarios, otorgar licencias de derechos exclusivos y no exclusivos, básicamente para poder emitir ese contenido de un tercero. A diferencia del contenido propio, que evidentemente lo hace in-house desde su propio establecimiento, pero adquirir esos derechos le significa poderlos negociar, poderlos respetar y saber hasta dónde va el alcance de ese derecho. Un derecho exclusivo puede ser que un organismo lo adquiere para el territorio colombiano, como nos lo explicó muy bien David, donde hay unos parámetros específicos, pero un derecho no exclusivo es que lo puedo tener un canal acá en Colombia y otros canales para emitirlos en otros territorios. De suerte que entonces sí hablamos de una negociación, porque aquel canal que llegase a emitir contenidos no autorizados, evidentemente estará inmerso en una situación ya de infracción a la propiedad intelectual. Muy bien, hablemos con Luis Ángel Madrid sobre los derechos de autor en un canal. ¿Qué función e importancia tienen los derechos de autor en un canal de televisión? Buenos días. Buenos días, Mario. Los derechos de autor son muy importantes para un canal por dos razones. Primero, el canal es titular de dos tipos de derechos de autor. Y segundo, el canal es usuario de los derechos de autor. No solamente propios, sino además derechos de autor de terceros. ¿Por qué es titular? Porque el derecho de autor se divide en dos grandes familias. El derecho de autor en sí mismo y los derechos conexos. Los derechos conexos son los derechos de emisión. Es el derecho sobre la señal de la que es propietaria el canal mismo. Pero el canal también genera derechos de autor por las obras que se producen en ese canal. Adicionalmente, un canal tiene que usar necesariamente obras de terceros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, música, seguramente contenidos de otro tipo, de obras de arte, obras incluso literarias, que son necesariamente usadas por ese tipo de organismos de radiodifusión. Muy bien, vamos con los ejemplos para clarificar ante nuestros televidentes y puedan salir hoy ilustrados y tomar posición frente a este tema. Con ejemplos, ¿cuáles son, por ejemplo, los derechos en la televisión colombiana? ¿Cuáles son los derechos conexos? Y cada una de sus ramificaciones, David. Perfecto, entonces cuando estamos hablando de los derechos conexos, como bien lo decía Ricardo, estamos hablando de los derechos del organismo de radiodifusión. Traducido a buen español, el canal, es decir, quien hace la emisión de la electromagnética de la para sintonía en televisión. ¿Sobre qué programas? Por ejemplo, ¿una serie o una transmisión propia o una transmisión extranjera que toma como propia? ¿Cómo sería? Bueno, entonces aquí estás hablando de dos momentos. Estamos hablando del momento en el que yo, canal, estoy adquiriendo derechos para poder posteriormente, este es el segundo momento, ser transmitidos, o sea, comunicados al público a través del sistema de radiodifusión de ondas.
Bueno, ¿qué pasa con esta situación o con estos contenidos? Pueden ser, como bien lo estás diciendo, Mario, adquisiciones a través de transmisión directa, como podría ser un partido en vivo de fútbol. Asimismo, podría ser la adquisición de una película o de una serie adquirida a través de los mercados o las bolsas para obtener este tipo de contenidos. Entonces, lo que estamos mirando acá es cómo a través del canal se está manejando el derecho de autor desde la adquisición y desde la transmisión. Es básicamente lo que podría comentarte al respecto. Muy bien. Ricardo, vamos desmenuzando. Por ejemplo, la gente nos preguntaba particularmente con el Mundial de Fútbol, las competencias de ciclismo en Europa. ¿A qué tiene derecho un canal que compra, digamos, esta propiedad en un momento determinado? ¿Y qué derechos pierden los que no lo adquieren? En términos de transmisión, por ejemplo, se dice que los partidos de fútbol no se puede emitir nada durante el partido, pero después de determinado tiempo sí se pueden utilizar esas narrativas. ¿Qué tipo de imágenes, en qué condiciones o en qué circunstancias, hablando particularmente de estos dos casos? Bueno, en el caso de deportes, naturalmente, quien es el titular de los derechos de ese evento deportivo de fútbol, como lo acabas de comentar, o de ciclismo, pone en consideración que qué organismos de refusión quieren adquirir esos derechos. Los otorgará por unas licencias que pueden ser exclusivas, pueden ser globales, o unas licencias exclusivas territoriales para que ese mismo titular de ese evento deportivo lo pueda licenciar en otros territorios y los ciudadanos, los televidentes, puedan acceder a través de los diferentes medios de comunicación que tienen en su país. Entonces, ahí van licencias, que lo que tú acabas de acotar, la licencia de esos derechos, de esa negociación, estará plasmada lo que allí diga esa licencia, porque es un acuerdo especial donde las dos partes definen el territorio, el valor, el tiempo, la duración, para que aquel que adquirió ese derecho lo pueda emitir. Necesariamente, y creemos que en la industria, por ejemplo, en un país como Colombia, aquel organismo que adquiere ese derecho necesariamente lo va a querer tener en exclusiva, porque la competencia o quienes estén también compitiendo difícilmente van a poder alternar ese mismo evento deportivo ser transmitido por dos canales. ¿Por qué? Por los costos que también ello implica. Por otro lado, cuando se habla de la finalización de la emisión, ¿qué derechos pueden otros terceros poder transmitir? Allí necesariamente y siempre se debe mirar en esa cadena de derechos el fin ulterior que quiere hacer el tercero. Es decir, si lo quiere luego comunicar el resultado del partido, necesariamente lo podrá hacer, pero si ya querrá transmitir o hacer unas breves extractos de esas emisiones de esos partidos o la vuelta ciclística, pues pedirle permiso a quien tiene los derechos de transmisión. Y negociar con él. Y negociar. Y el permiso puede ser una negociación con pago o sin pago. Simplemente las dos partes se ponen de acuerdo y pide. Porque lo más importante de esta regulación en el mercado y de las comunicaciones es evidentemente saber que cada uno tiene unos derechos y poderlos respetar para evitar cualquier infracción o cualquier reclamo, pero evidentemente sucede y los canales siempre tienen esa apertura para hacerlo a sus colegas. Muy bien, volvamos con Luis Ángel. Nos preguntan los televidentes, ¿cómo se negocian los derechos de autor? Usualmente los derechos de autor, o más exactamente los derechos patrimoniales de autor, se negocian a través de las sociedades de gestión colectiva o individualmente con los titulares de esos derechos. Aquí lo importante es señalar que el canal de televisión tiene que ser muy cuidadoso en definir, identificar y negociar de manera previa a la grabación y por supuesto a la emisión del programa respectivo cualquier tipo de derechos patrimoniales que involucren derechos de autor que se usen dentro de ese programa. Muy bien, entonces seguimos sobre nuestro tema. ¿Cómo estamos en Colombia en este ámbito de la legislación, en lo que tiene que ver con televisión? ¿Estamos a tono con lo que está pasando globalmente, con lo que está pasando en el continente o estamos quedados? Bueno, en mi defensa tengo que decir que la legislación de derecho de autor colombiana es una legislación muy nutrida y que el argot del derecho de autor ha venido creciendo de manera muy fuerte. Es decir, el ciudadano colombiano ya entiende, por lo menos al acercarse al derecho de autor y entender que existe un reconocimiento a la titularidad y a la propiedad sobre estos bienes intangibles. Sin embargo, en materia de
industria audiovisual, mercado, televisión, tenemos unas ciertas dificultades. Esto lo hemos llamado, o se ha llamado, el mercado de la industria over the top, que es las industrias OTT, es decir, todo lo que tenga que ver con comunicación, que en este caso lo llamamos es puesta a disposición. Es un lenguaje técnico, pero en otras palabras es todo lo que se emite en las plataformas digitales. Sobre lo cual ya avanzaremos un poco adelante. ¿Y cómo podemos lidiar con esta legislación de otros países? ¿Hay choques, hay fricciones o estamos más o menos integrados? Bueno, a nivel de, que tú lo hablabas en la región, digamos que estamos muy parecidos. En la región y el sistema de derecho de autor casi a nivel mundial estamos muy regidos por unos principios internacionales que son los tratados internacionales que administra una entidad que es la OMPI, y todos los países miembros de la OMS estamos adheridos. Entonces allí hay unos principios fundamentales que nos permiten tener un lenguaje mancomunado para poder dialogar sobre el respecto. Pero en el tema de los organismos de radiodifusión, valga decir que los organismos de radiodifusión casi desde el año 96 fueron los que se quedaron atrás en los tratados de la OMPI, o los que llaman en el mundo académico los tratados Internet. ¿Qué sucede? Que los organismos de radiodifusión hoy necesitan y están negociando dentro del panel de la OMPI un acuerdo para llevar a unos niveles de protección de sus derechos en este entorno digital, como lo hablaba David. Encontramos que está hoy las OTT, la IPTV, y necesariamente están abogando para que se pueda construir ese acuerdo de los organismos de radiodifusión para generar una máxima protección por la nueva y el avance de la tecnología. De ello queremos hablar más adelante. Mientras tanto, recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con todas sugerencias, inquietudes sobre nuestra programación, pero además preguntas que tengan sobre los temas que tratamos aquí todos los sábados. Veamos nuestra primera tribuna del día. Yo creo que aún le falta bastante los derechos de transmisión a Colombia, porque hay bastantes cosas por las que toca pagar demasiado y pues son cosas que en otros países son gratis o se pueden ver con mayor facilidad. Pues yo creo que es importante que con el tema de la globalización podamos conocer qué está pasando en otras partes, qué está pasando en otros países, y tengamos la oportunidad no solamente de ver televisión nacional, sino también de ver televisión internacional. Pues yo pienso que pues todos los canales deberían tener el derecho a grabar los eventos que quieran, porque pues todos lo muestran de una manera diferente. Ya los televidentes son los que eligen qué canal quieren ver, depende pues la manera en que lo transmiten. Muy bien, escuchemos a Ernesto Orozco, ingeniero y miembro de la ANTV, para que nos diga cómo se están trabajando desde esta entidad los derechos de transmisión en nuestro país. Mira, hay una legislación de derecho de autor que le da facultades a estos titulares y les adjudica unos derechos con el fin de que pueda realizar la correcta o la debida explotación de sus obras y de sus contenidos. Esto le permite establecer acuerdos y contratos con toda aquella empresa de telecomunicaciones que quiera hacer una transmisión de esos eventos. Muy bien, volvamos sobre el tema de los ciudadanos. Hablamos de derecho, hablamos de obligaciones y hablamos de mercado. ¿Cómo toca eso al televidente común y corriente? ¿Cómo le toca su bolsillo? Pero sobre todo, ¿cómo le toca su interés en consumir determinados contenidos cuando no lo puede hacer? Pienso en una palabra y se llama calidad, que la podemos ver desde dos ámbitos, en mi parecer. Calidad respecto de la tecnología a través de la cual recibe estos contenidos, y calidad respecto del producto que está consumiendo. Entonces, bien, el consumidor siempre lo hemos llamado, o trato yo de llamarlo desde el punto de vista del derecho de autor, la cenicienta, porque solo a través de estos espacios es que tiene representación. Él pocas veces está llamado a negociar licencias de transmisión, pocas veces está llamado a comités editoriales para ver cuál es el contenido que bien se merece, y además pues mucho menos va a tener una injerencia directa en entender si quiere verlo en
HD, en 4K, en 8K, si quiere devolverse a un sistema anterior. Entonces, bueno, creo que estas son las dinámicas en donde no ha sido bien representado y que podríamos estar representando nuevamente al consumidor televisivo. Pues muy bien, Ricardo. Entonces, en este mundo de globalización cada vez vamos más hacia nichos donde hay derechos y hay restricción y hay exclusividades, y pues las teleaudiencias tendrán o que resignarse a no verlas porque no tienen los soportes para consumirlas, o tendrán que trasladarse de soporte para poder hacerlas. Pero vamos más en esa dirección cada día, en esta dinámica de mercado, ¿verdad? Sí, el mercado necesariamente lleva que la inversión que hacen los organismos de redifusión, los mismos cableoperadores, que son los que prestan el servicio final al usuario que compra el producto donde le están vendiendo un número de canales, si tiene exclusividad para acceder a esa programación que quiere tener el ciudadano, necesariamente conlleva a que ver calidad, como también lo dice David, requiere pagar. Pero ese pago pues va representado en la calidad del producto que va a recibir. Si yo quiero ver deportes y me interesa ver todos los deportes, pues necesariamente estaré en la capacidad de pagar esos canales especializados que me van a presentar los deportes. Y si no tengo el acceso para hacerlo, que puede ser lamentable para un ciudadano, pero valga decir que también acá en Colombia la cuota de pago que tenemos en las regiones de los más bajos. Entonces, en ese sentido, conlleva también a una dinámica del ciudadano tomar conciencia y mirar ese disfrute que puede tener de lo que más quiera acceder a películas, a programas deportivos, pero necesariamente los organismos van a cobrar por sus derechos. Levantan la mano nuestros televidentes y aquí otra de las inquietudes que nos hacen llegar por vía digital. Buenos días, mi nombre es Oscar Flores y mi pregunta es, ¿quién es el encargado de los derechos de transmisión? ¿Quién se encarga de lidiar? ¿Quién se encarga de dirimir diferencias en nuestro país? Bueno, inicialmente tenemos a nuestro órgano regente, que es la Autoridad Nacional de Televisión. Es ella es la que tiene que reconocer cuando hay una diferencia. Sin embargo, hemos visto en la dinámica que estas diferencias nacen a través de interpretación de la ley. Entonces, el juez naturalmente también es llamado a decirnos, se debe interpretar la ley de este sentir o en este parecer. Recuerden los operadores por los cuales ustedes nos pueden sintonizar, también a los programas restantes del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos puede escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han enviado hoy acá en la segunda tribuna con Ana María Gómez. Ana María, buenos días. Buenos días, Mauri, y buenos días a todos los televidentes. Estos son algunos mensajes que ustedes nos han enviado al correo del Defensor. Vamos a empezar con José Manuel García. Me gustaría ver más y nuevas series de animación japonesa, cartoons, programación con temáticas en tecnologías, videojuegos para PC, iPhones, GPS, etcétera. Audiencias que las consumen en otras plataformas, pero las quieren ver en esta primera pantalla, Ana María. Vamos con nuestro segundo correo. Nos escribe Javier Orlando Molina. Me gustaría saber si en el canal tienen ya proyectos de entretenimiento familiar como la comedia, otro reality o una serie que nos saque de lo mismo que nos tienen viendo los últimos 10 años los otros canales. Denle un espacio al humor, a las bromas, a la risa. Quiero que volvamos a ser un país más feliz. Muy bien, ahí está la inquietud de nuestros televidentes, que además es masiva. Queda la inquietud planteada ante las directivas del canal. Y nuestro último correo nos escribe Ivonne Suárez Ramírez. Soy fan número 1 de su canal, pero tristemente me dispuse a ver de mi novela favorita, La señora Facilet y sus hijas, y me encuentro con la sorpresa que es un capítulo repetido. Nunca avisaron nada y creo que el televidente no debería ser engañado. Muy bien, es una queja fuerte y necesaria. Si hay repetición o cambio en la programación, el televidente debe ser informado con respectiva anticipación para saber qué decisión toma. Si ve otra vez el programa en mención o si decide cambiar de canal. Hacemos alusión a esta queja por repetida. Y a propósito de esta narrativa de la señora Facilet y de los derechos de autor, tenemos esta inquietud. David, muchos televidentes nos preguntan por qué la repetición de los
programas de una telenovela que se llama La señora Fáciles y sus hijos no sale en soporte digital. ¿Por qué no se emite en soporte digital? Ya que no lo puede ver siempre en primera pantalla. Desde el punto de vista de los derechos de autor, esto tiene una explicación. ¿Qué le podemos decir al televidente? Mario, se llama presupuesto. Y es que el organismo de radiodifusión, al hacer sus adquisiciones, negocia, y dentro de sus paquetes de negociación hay una bolsa de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Se va a revisar si solo va a ser radiodifusión, si va a permitirse la plataforma de la página web del canal, si va a permitirse a través de la aplicación del canal, la aplicación para equipos móviles. Entonces, entre más espacios de comunicación un organismo, es decir, un canal tenga, pues más dinero va a tener que utilizar. En este caso, con claridad se puede anotar que es un tema de a quien se le generó la licencia pagó solo por su comunicación pública en el organismo de radiodifusión. En esta primera pantalla. Entonces, si el canal no negoció eso en soportes digitales, no lo puede emitir o no lo puede colgar en su página web. Entre otras cosas, porque esta primera pantalla también va por televisión en cable y llega a otros países. Y hay unos límites en otros países porque los derechos no los cobijan en un momento determinado. ¿Cómo le explicamos esto a los televidentes? ¿Cómo le explicamos? También, y siguiendo con lo que dice David, se adquiere la licencia, digamos, si el contenido no es producido directamente por el organismo, se adquiere la licencia y lo que la licencia le manifiesta en el objeto de comunicación, si va por la señal abierta, si va por streaming, si va por la OTT de la compañía o cualquiera que sea, debe estar específicamente detallado en el contrato. Si no lo está, el organismo se tiene que atener a lo que el contrato de licencia le otorga para poder hacer la emisión, porque lo contrario estaría yendo más allá e infringiendo el derecho quien se lo acaba de otorgar. Entonces, si emite, por ejemplo, un canal, algo por lo que no tiene derechos, lo pueden ver en otro país e infringe el derecho en esa localidad. Totalmente. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado y los televidentes deben entender por qué a veces este canal y los demás no cuelgan en las páginas web o en sitios de soporte digital porque tienen alcance global y en otros países hay derechos sobre esos productos que no se pueden violar. Sigamos escuchando a nuestros televidentes que levantan la mano. Muy buenos días, soy Bernardo Gómez. Mi pregunta es, ¿cuáles son los derechos de transmisión y en qué caso aplican? Muy bien, muy rápidamente en el cierre. ¿Qué cobijan los derechos de transmisión y cuándo aplican y cuándo no? Bueno, transmisión es un argot técnico que se utiliza cuando estamos hablando de ondas radiodifundidas. Realmente esto proviene en el lenguaje del derecho de autor de un derecho patrimonial que se llama comunicación pública. ¿Cuándo cobija? Pues cobija realmente al espectro que alcanza esta comunicación. Es decir, igual tenemos que volver a nuestro punto anterior y es la cobertura de la licencia. Bien, como vemos, el tema es amplio, es complejo y un programa no va a ser suficiente para analizarlo. Seguramente en el futuro próximo volveremos sobre él. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Mario, a ti por la invitación, muchísimas gracias. David, muy amable. A usted, Mario, muchas gracias. Y a todos nuestros amables televidentes del Canal 1, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren venir aquí a la Avenida Dorado 85D, 55 en Bogotá, donde escucharemos sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. También nos pueden enviar sus preguntas y propuestas de temas a través de vías digitales, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.